Venga, pues vamos a por ello rápidamente, vamos a por ello una vez. Hoy es 17 de junio del año 2026. Ahora mismo cuando estoy grabando esto son las 9 menos cuarto de la noche. Ya con la sesión americana muy próxima a su finalización. Llevamos semana y media, 2 semanitas fuera de los mercados. Bueno, por motivos personales, que quien está en la comunidad de Telegram o nos sigue por Instagram ya conoce. Pero bueno, sí he comentado que efectivamente los especuladores nos hemos condenado a una vorágine de conspiración y bueno, y de incertidumbre, de perseguir jugadas de otros que además tienen más poder que tú, que desde luego se hace ligeramente complicada de sobrellevar y de compaginar, pues con una serie de situaciones que se viven en la vida personal que, que se ensuciarían si estuvieran compaginadas con la actividad de la especulación. Pero bueno, ya hemos vuelto. Creo que ya tenemos una vista razonablemente clara de cómo están las cosas. Creo que ya tenemos una estrategia para seguir de aquí en adelante y simplemente quería compartir con vosotros la visión que yo tengo de los mercados en este momento actual, hoy 17 de junio del año 2026, miércoles, y bueno, que entendáis cómo veo yo ahora mismo la situación y qué espero de cara a las próximas semanas y cuáles van a ser, o espero que sean, mis movimientos a futuro. Y también me gustaría comentar o matizar un tema concreto, una materia concreta que se ha estado comentando mucho a raíz de lo que se puede considerar el fracaso que hemos tenido el mes pasado. No ha sido un fracaso realmente porque hemos quedado en balance positivo, prácticamente en break-even, pero es verdad que hemos tenido muchas operaciones mmm, con rentabilidades muy altas en la mano que no hemos liquidado a tiempo por estar esperando a un evento fundamental. Y esto ha sido un error, desde luego que ha sido un error, ya lo hemos hablado, lo hemos analizado y hemos incluso comentado también dentro de la comunidad la forma para que esto no vuelva a suceder, pero la realidad es que ha sucedido, ¿no? La realidad es que ha sucedido y esto ha suscitado un debate, ¿no? ¿Qué importancia le damos a los fundamentales frente a los técnicos? ¿Qué importancia le damos a los fundamentales? ¿Es razonable operar con fundamentales dentro del mercado? Bueno, yo tengo que ser claro. Yo hablo mucho de geopolítica porque para mí es muy importante conocer los fundamentales, como a mí me gusta llamarlos, digamos, los fundamentales contextuales, es decir, cómo está la situación general. Pero igual que yo hago eso, tampoco me imagino que nunca me habéis visto hablar de resultados empresariales de una empresa, hablar de sobrevaloración o infravaloración de una acción respecto al valor real que tiene una corporación, porque realmente a mí los fundamentales no me interesan. A mí me interesa conocer el contexto para entender la jugada que hacen ellos. Pero a mí no me interesan los fundamentales. Yo soy un analista principalmente técnico. Soy un analista técnico que, por mi formación y por mi bagaje y también por mis gustos y mis intereses, bueno, pues intento añadir a ese análisis la información geopolítica a la que pueda llegar a tener acceso y me puede ayudar a ello. Pero quiero que entiendan, si te ponen una pistola en la cabeza y te dicen desde este preciso momento tienes que trabajar o con el técnico o con el fundamental, y solo con el técnico o solo con el fundamental, no puedes utilizar el otro nunca jamás, tienes que trabajar con el técnico. Y estos son hechos objetivos, no es una opinión mía. Tienes que trabajar con el técnico porque todo lo que pasa en los mercados está en el gráfico. Todo lo que pasa en los mercados, y lo quiero dejar muy claro, está en el gráfico. Ahora bien, los fundamentales son las excusas que utilizan las instituciones para generar en los gráficos los movimientos que razonablemente tienen que generar. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar esos fundamentales y ahora lo vamos a ver claramente con la visión que yo tengo ahora mismo del mercado y lo que espero que pase en los próximos días y cómo espero yo posicionarme. Pero
nuestro análisis y nuestra estrategia se tiene que definir por lo que vemos en el gráfico. Los fundamentales nos tienen que servir para ver tiempos, para calcular tiempos, para hacer proyecciones, incluso como disparador, como gatillo. Un ejemplo muy fácil es la operación que hicimos con el petróleo al inicio de la guerra. Nosotros habíamos visto, de hecho voy a poner el gráfico para que lo veamos claramente, porque creo que esto es importante, creo que podemos aprender con este tipo de situaciones. Fijaos, nosotros tenemos por aquí el gráfico del petróleo, lo pongo en pantalla. Tenemos el gráfico del petróleo del norte, del Brent. Nosotros, naturalmente, que veíamos lo que parecía este inicio bueno, de un movimiento alcista con bajita volatilidad, lo cual nos llamó muchísimo la atención, o a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Y empezamos a prestarle atención al Brent. Por supuesto que esta subida nos la perdimos, un 20%. ¿Qué sucede? Que el lunes 2 de marzo, tras los primeros ataques en Irán durante el fin de semana, nosotros entendimos que la guerra iba para largo, que no iba a ser un enfrentamiento como los últimos que se habían dado. Y entonces entramos. Nosotros ya habíamos visto este movimiento en el técnico. Ya habíamos visto este movimiento en el técnico. Pero esto nos sirvió como gatillo para entrar en la operación. Y en un día nos metimos, bueno, nos podríamos haber metido un 45% en 3-4 sesiones. Sí es cierto que al final pudimos cerrar, si no recuerdo mal, en torno a los $100, en torno al 30% de rentabilidad. El factor geopolítico nos sirvió como gatillo. Nos sirvió como gatillo para entrar en la operación. Pero la operación la empezamos a considerar en el análisis técnico. Y esto tiene que ser así siempre, ¿de acuerdo? Entonces, dejando claro este marco, dejando claro esta instrucción, ¿qué tenemos ahora mismo, no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, no? Bueno, pues por técnico, ¿no? Si nos vamos a los gráficos, ¿qué es lo que tenemos? Voy a ir al del Nasdaq, que considero que es el índice más relevante en estos días, por supuesto, con la relación que tiene con esa salida a bolsa de SpaceX, que por el momento está siendo un éxito. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, continuamos en este canal alcista con los mínimos que nos dibujaron el día de la liberación, los aranceles de Donald Trump en abril del 25 y el punto más bajo desde que inició el conflicto de Irán, que se marcó, si no recuerdo mal, si no estoy viendo mal, se marcó en torno al 30-31 de marzo de este mismo año. Después de ese movimiento lateral razonablemente prolongado. Desde entonces, lo que hemos tenido, disculparme, desde entonces, lo que hemos tenido es este movimiento al alza tan importante, con muy bajita volatilidad al principio. Tuvimos estos mínimos justo tras la superación de los máximos que nos dejaba en el movimiento lateral, que fue donde nosotros entramos en un principio. Tenemos este movimiento de recorte que tuvimos después de nuestra entrada, que nos hizo sufrir relativamente, y tuvimos la última subida final que justo coincidía con los máximos desde donde iniciaba este canal alcista, y en ese momento, el viernes día 5 de junio, tuvimos este grandísimo recorte que a nosotros nos sacó de la mayoría de nuestras operaciones, y posteriormente una subida también con mucha volatilidad hasta esos máximos que por el momento no ha podido superar. Es decir, ¿cómo encontramos el Nasdaq? Pues el Nasdaq lo encontramos en el punto más alto del canal alcista. Por supuesto que todavía no podemos considerar que la tendencia alcista haya acabado, pero por supuesto lo encontramos en el punto más alto, lo encontramos cerca de máximos sin haber podido superarlos, y además con una vela de vuelta bastante clara, bastante potente. Y sobre todo, lo que más me preocupa a mí, encontramos en estos movimientos de los últimos días una volatilidad razonablemente más alta que en el resto del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ya me da a mí una sensación de que posiblemente no vayamos a continuar
con las subidas tan pronunciadas que hemos tenido hasta ahora en el Nasdaq. Desde luego es un gráfico en el que no quiero entrar. En el que no quiero entrar y justo y más todavía después de ver este rebote a la baja. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos también? Pues estos mínimos desde la última superación de máximos importante, estos mínimos que nos dibujó aquí, que no han sido mitigados todavía, que no han sido mitigados. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede, pero esto es lo que vemos por técnico. Esto es lo que vemos por técnico en el Nasdaq. Ojo, porque en el SP500 vamos a ver exactamente lo mismo, ¿eh? Vamos a ver una situación muy parecida. De nuevo, en la parte alta del canal. De nuevo nos está dibujando esta figura que no me gusta en absoluto. Veremos a ver cómo se desarrolla, pero no me gusta. No hay superación de máximos, parece que hay rebote a la baja. Vamos a ver en qué queda. Pero esto es lo que tenemos en el técnico, ¿de acuerdo? En el técnico. ¿Y qué tenemos en Europa? Pues en Europa lo que también, bueno, ya comentamos en realidad, ya comentamos hace tiempo. Y hicimos esas entradas en Sabadell y en Caixa. La de Sabadell fue muy mal porque el valor reaccionó muy negativamente al reparto de dividendos, pero Caixa, sin embargo, sí que está funcionando bien. Ahora pongo el gráfico, que me parece que es un gráfico magnífico. Pero bueno, tras este movimiento lateral tan acusado que ha tenido durante todo el año el IBEX 35, por fin buscaba de nuevo esos máximos con muy poquita volatilidad y los superaba con violencia. Lo normal en este tipo de situaciones es que este movimiento lateral lo replique al alza. Por lo tanto, podríamos ver al IBEX pronto en zonas de 20.300, una cosa así. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego que el IBEX es un sitio en el que podemos estar. Este gráfico sí es un gráfico que me guste para estar. Siempre, como digo, los análisis se hacen en técnico. Y por último voy a enseñar el gráfico de CaixaBank, que está magnífico y subiendo un 2,60 también. Pero fijaos, yo cerca ya también de la zona alta del canal, cerca de alinearse con los máximos que nos dibujaba en febrero, pero desde luego que efectivamente el movimiento ha sido fantástico. El movimiento desde el inicio de la guerra es muy complicado entrar a estas alturas, pero por esta zona ya podríamos haberlo visto. Nosotros entramos aquí. Bueno, pues ya han podido ser rentabilidades bastante interesantes, ¿no? Esto es lo que tenemos en CaixaBank, una superación de máximos importante, el recorte en cuanto va a superarlos es razonablemente comedido y la subida súper buena. Ahora bien, se posiciona también cerca de esa zona alta del canal alcista, lo cual a mí me preocuparía. ¿Qué hemos tenido también durante estos días? Pues hemos tenido una subida súper vertical en las primeras sesiones de SpaceX. Esto es habitual, o sea, es lo normal. No lo pudimos comentar aquí porque como ya he comentado, he estado fuera, pero el hecho de que hubiera un recorte tan grande el viernes 5 nos podía hacer indicar que los primeros días de la salida a bolsa de SpaceX iban a ser positivos. Iban a ser positivos. Por lo tanto, bueno, no había que esperar a otro momento para ese recorte que nosotros esperábamos, que yo creo que es el recorte que va a llevar al Nasdaq precisamente a mitigar esos mínimos que acabo de enseñar hace nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con SpaceX? SpaceX ahora mismo, la ponderación que tiene en el mercado es altísima, es bestial. Entonces, la caída que van a traernos en las próximas semanas dentro de SpaceX va a mover el índice Nasdaq con mucha fuerza a la baja. Y seguramente se vean arrastrados muchos de los valores que han subido con tanta verticalidad. La volatilidad que estamos viendo estos días en el Nasdaq, que es enorme comparado con el resto del movimiento, y que a mí me dice que ya tenemos que ver con mucho cuidado los valores Nasdaq y no estar dentro en la medida de lo posible,
esa volatilidad se debe precisamente a que han hecho subir el índice con valores de baja capitalización, que ya lo hemos comentado aquí también. Lo han hecho subir con valores de baja capitalización. Para hacer subir el índice con esos valores de baja capitalización, lo que necesitaban es, en esos valores, tener unos movimientos alcistas muy pronunciados y muy verticales, que no hubieran necesitado si hubieran utilizado los valores de alta capitalización. Por lo tanto, si quieren generar ahora recortes en el Nasdaq, las caídas en esos valores van a ser estrepitosas. Tienen que ser gigantes si quieren hacerlos caer. Por lo tanto, eso es lo que explica ese aumento de la volatilidad. Y por último, y yo creo que es el último gráfico al que vamos a echar el ojo hoy, de nuevo volvemos al gráfico del petróleo, Brent, y ya lo enlazamos con lo siguiente. Por aquí lo tenemos en la pantalla. Fijaos que bueno, la caída del gráfico del petróleo del norte es excepcional. Desde los máximos que marca a principios de mayo, una caída relativamente fiable hacia abajo, pero que se ha frenado con fuerza precisamente en el punto en el que empezaba a subir al inicio del conflicto. En esos 75 puntos que para mí son claves, además es número redondo con la afectación que sabemos que eso tiene. Para mí este punto es la clave. Ahora bien, mientras no supere este punto, y voy a lo que quería explicar, mientras no supere este punto, considero que el precio del petróleo no va a permanecer demasiado moderado. Y lo explicamos, ¿no? Ya sabemos que hay en el técnico. En el técnico lo que tenemos son todos los índices y todos los valores funcionando de una manera muy positiva. Pero los tenemos también en la parte alta de los canales alcistas y los tenemos con una volatilidad relativamente creciente, ¿de acuerdo? Y además tenemos una salida a bolsa reciente que ha tenido un comportamiento fantástico en sus primeros días en el mercado, pero que tiene una ponderación altísima dentro de los índices americanos. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en el fundamental. Esta información del técnico es la que necesitamos para establecer nuestras operaciones, pero vamos a ver qué tenemos en el fundamental, porque si le damos explicación a todo lo que está pasando en el gráfico, posiblemente nos será más sencillo establecer una estrategia, establecer un punto de entrada, establecer un punto de salida, establecer tiempos, establecer objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, en el fundamental, eh, ¿qué excusa han utilizado para hacer o para ejecutar esta gran subida después del gran recorte que tuvimos el viernes, que pudo haber sido fatal para la salida a bolsa de SpaceX? ¿Cuál es la forma más sencilla para la administración americana de devolver esos índices al máximo, de devolver a los inversores la sensación de codicia y la sensación de buenos tiempos para que la operación de SpaceX fuera un éxito? Bueno, pues lo que han utilizado para esta fantástica salida es este memorando de paz con Irán, que no es más que establecer un marco de negociación, es decir, vamos a hacer un alto el fuego durante 60 días, vamos a establecer una serie de condiciones como la reapertura del estrecho de Hormuz, como bueno, el devolver esos activos congelados iraníes que tienen en cuentas americanas y otra serie de puntos. Trump promete el oro y el moro para que esto salga adelante. Y a partir de aquí, pues ya nos sentamos a negociar un nuevo acuerdo de paz, pero con las cosas en orden y con todo razonablemente establecido. Y esta jugada funcionó fantásticamente, porque el petróleo ha caído hasta los $79 el barril de petróleo del norte. Las bolsas efectivamente han ido hacia arriba. El índice Nasdaq ha vuelto a atacar esos máximos. Y, y la salida de SpaceX ha sido pues todo un auténtico éxito. Ahora bien, y ahora tenemos que ver, y por eso tenemos que ver los fundamentales, porque aunque nosotros en el técnico vemos que efectivamente el índice Nasdaq está volviendo a atacar esos máximos y que hay una pero claro, ahora no sabemos qué va a pasar. ¿Va a superar esos máximos o no va a superar esos máximos? Un analista que solamente mira el técnico
Que insisto, siempre será mejor que uno que solamente mire el fundamental. Pero un analista que solo mira el técnico, ahora no sabes qué va a pasar. ¿Va a superar esos máximos o no los va a superar? ¿O va a ir para abajo? Necesitas una información fundamental, necesitas la información fundamental para entender qué puede pasar. Por lo menos en el contexto, ¿no? Bueno, pues sabiendo que lo que ha hecho subir a las bolsas y bajar al petróleo es este acuerdo de paz, si conoces la reputación diplomática que tiene Estados Unidos y entiendes que las exigencias o los acuerdos a los que ha llegado Estados Unidos con Irán son imposibles de cumplir tanto para la administración americana como para la administración israelí, sí por supuesto para la iraní, desde luego es una victoria para Irán, es una victoria para Irán. Pero como nosotros estudiamos los fundamentales y analizamos la geopolítica y vivimos en la actualidad geopolítica día a día, sabemos perfectamente que ni Estados Unidos puede aceptarlo, ni Israel puede aceptarlo. Y que esto es una jugada en la que Donald Trump promete el oro y el moro porque no se puede permitir que Irán diga que no. Necesita ese sí para poder ejecutar la operación bursátil con todas las garantías. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Que ni Estados Unidos puede aceptarlo, ni Israel puede aceptarlo. Y además hemos visto durante estos meses cómo Donald Trump ha utilizado esta estrategia infinidad de veces. Pues entonces sabemos que esto es todo una patraña, que es todo mentira. Que es todo mentira. Y además, vemos cómo, sin ser un acuerdo de paz, que es público, que es un memorando, es un marco para las nuevas negociaciones, aún con esas, lo que hemos visto es que todos los medios de comunicación que también les pertenecen a ellos, lo que han hecho es venderlo como un acuerdo de paz, como el final absoluto de la guerra. Por lo tanto, sabemos que están generando al ciudadano la sensación de bonanza y la sensación de codicia y nadie se quiere quedar fuera y todo el mundo está comprando. Y además se están posicionando cortos en el petróleo. Por lo tanto, toda esta información, lo que he visto en el gráfico, mi análisis técnico, junto con los fundamentales que tenemos, a mí me inclinan a pensar que cuando lleguemos a esos máximos, cuando lleguemos a esos máximos en el Nasdaq, cuando el IBEX llegue a esa, duplique del todo ese movimiento lateral que había realizado hasta ahora, y cuando el SP500 vuelva a tocar esos máximos, y cuando el petróleo del norte vuelva a testear esa resistencia o ese punto, ese precio que se creó en el inicio del conflicto en los 76 dólares, cuando todos los diferentes valores lleguen a esos puntos, yo personalmente considero que habrá una noticia negativa de especial relevancia, como puede ser, aunque no creo por tiempos, porque no creo que en 2 sesiones de tiempo a llegar a esos puntos, pero, pero podría ser que efectivamente el viernes no se firmase nada, o podría ser que el viernes se firmase finalmente el memorando y la semana que viene, el miércoles o el jueves, saltara por los aires y alguna de las partes lo incumpliera. Eh, pero yo me inclino a pensar, por supuesto, que aquí ni hay acuerdo de paz ni nada, que esto es todo una patraña, y que la sensación de bonanza que se está creando en los mercados precisamente es para ellos vender en esos máximos que no serán superados y que tengamos un recorte que finalmente, definitivamente, mitigue esos mínimos que marcó justo tras la superación de los máximos de la zona lateral anterior y, y esto es lo que yo creo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer de aquí a las próximas semanas? Pues durante estos días, lo que queda de semana, me voy a quedar quietito. Me voy a quedar quietito. Porque todo este análisis que estoy comentando se tiene que confirmar. ¿Y dónde se tiene que confirmar? En el técnico, en el gráfico. Tenemos que confirmarlo en el gráfico. Por lo tanto, vamos a ver qué hace el gráfico. Seguramente antes del evento ya empezaremos a ver un rebote a la baja de los valores y un rebote al alza del petróleo. Vamos a ver qué hace el gráfico. No tengamos prisa. Pero mis ideas, o por donde yo estoy planteándome ahora mismo moverme, seguramente es apostar en largo de nuevo al petróleo del norte, que además podemos esperar un movimiento importante si finalmente se confirma esto al alza. Y eh, quizás en algunos valores sí entrar en corto
pero por lo general en bolsa, esperar a ver hasta dónde llega ese recorte, que será una magnífica oportunidad de compra. Y esto es lo que puedo comentar. Espero que quede muy claro. Hoy nos hemos extendido algo más, pero es verdad que llevaba tiempo sin pasar por aquí y creo que necesitaba o que era necesario tratar todos estos temas y todas estas cuestiones. Por supuesto, tienen abajo los comentarios para que comentemos cualquier cosa, de verdad, con la máxima apertura. Pregunten o comenten o critiquen, que todo ayuda, de verdad. Aquí dejamos los egos a un lado y a lo que estamos es a, a acertar lo máximo posible con el análisis y a ganar el máximo dinero posible o a perder el mínimo posible. Y poco más puedo comentar, ¿vale? Así que nada, 25 minutitos han quedado al final, son las 9:10 ahora mismo de la noche. Poco más, que vaya fantástica la semana. Un saludo, hasta luego, chao, 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 chao.